Ok. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar en el evento y bueno, espero que tengan una mañana excelente. Pues bien, me presento, yo soy Alex Campos y soy parte del equipo de Solution Engineer de Cloudera para Iberia, ¿no? Para la península Iberia. Y bueno, yo trabajo principalmente con iniciativas relacionadas a datos, tanto para países o clientes de España como Portugal. Bueno, vengo trabajando en el tema de datos ya hace un buen tiempo, ya hace más de 5 años, y bueno, quisiera compartir algunos temas muy interesantes, ¿no? En ese movimiento hacia el mundo híbrido y multicloud, para que podamos finalmente sacar el mejor provecho, no solamente de la infraestructura on-premises, no, pero también empezar a combinarla con el mundo de la nube pública de mejor forma, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Pues bien, espero que la presentación sea de su agrado y bueno, después de la presentación estaré en la sala de networking por si tiene alguna duda, quisiera compartir algún comentario, yo encantado de poder seguir hablando con ustedes. Bueno, pues bien, ¿qué vamos a ver hoy día en esa presentación? ¿Vale? Vamos a ver un poco por qué la estrategia de datos está cambiando, hacia dónde se está moviendo, ¿no? Es súper importante para entender justamente ese movimiento hacia el mundo híbrido y multicloud, ¿ok? Finalmente vamos a ver cuáles son las características o qué necesitamos en ese futuro híbrido, ¿vale? Tanto técnicamente, qué tipo de aplicaciones analíticas vamos a estar desarrollando y qué tipo de datos también, ¿no? Vamos a necesitar en ese mundo, en ese futuro híbrido. Y más allá de lo que se llama el lift and shift, ¿no? Que es solamente tomar lo que tenemos on-premises y llevarlo a la nube, pero sí hacerlo de mejor forma, hacerlo de una forma económica también, ¿no? Es súper importante, la nube es muy atractiva, muy fácil, siempre digo que con clics podemos tener disponible muchas cosas, pero cada clic tiene un coste asociado por detrás, ¿no? Entonces, finalmente, cómo hay que empezar a equilibrar en ese sentido, ¿no? El uso de la infraestructura cloud con las funcionalidades que buscamos, ¿no? De ahí entramos un poco en detalle y lo dejé al final, ¿no? Cómo utilizar las capacidades de CDP, que es Cloudera Data Platform, para ir a justamente esa hibridación, ¿no? Y multicloud para utilizar y combinar distintas infraestructuras. Y finalmente terminamos con ejemplos de algunos casos de uso donde podemos utilizar esa estrategia, ¿no? Que es muy interesante, perdón, muy interesante, ¿no? Y bueno, tenía un pequeño diagramas, ¿no? De arquitecturas que podemos utilizar. Pues bien, empecemos para que alcancemos bien el tiempo, ¿vale? Pues bien, ¿por qué la estrategia de datos está cambiando hoy día, no? Anteriormente lo que teníamos era un job, ¿no? El objetivo era un job que pudiera escalar a muchos servidores, ¿no? Era un poco lo que llamamos de la escalabilidad, ¿no? En estos años, hace, no sé, 12 años o más, ¿no? Estamos empezando todo el movimiento de Big Data, ¿no? Donde ya las empresas, junto con la digitalización, estamos empezando a acumular muchos datos, ¿no? Por todo el tema de Web 2.0, celulares y distintas otras aplicaciones web que estaban haciendo. Las redes sociales son un ejemplo de ello, ¿no? Entonces necesitamos realizar analítica, pero un job que pudiera escalar, ¿no? Que pudiera tener la capacidad de tener mucho poder de procesamiento, ¿no? Y datos, por eso se hablaba de esa relación, ¿no? Hoy día el mundo ha cambiado, ¿no? No solamente necesitamos esa escalabilidad, pero ahora lo que queremos es una plataforma que es posible escalar para miles de usuarios, ¿no? Ahora lo que queremos potenciar y bueno, de nuevo, ¿no? Una de las fuerzas, llamemos así, de los pilares de la digitalización es la analítica. Entonces, lo que queremos es disponibilizar los datos y acceso al dato, ¿no? Digamos así, analítica a miles de usuarios, ¿no? Por eso hoy día tenemos ese cambio, ¿no? Por eso estamos cambiando en el sentido, en lo que vamos a hacer con los datos y finalmente eso también cambia cuál es la estrategia, cuál es la arquitectura de datos que vamos a necesitar, ¿no?
Bueno, es sabido que los datos nunca estuvieron premises, ¿no? Y aún más ahora con la nube, los datos están dispersos en distintas infraestructuras, ¿no? No solamente on-premises, pero también la nube híbrida, en el cloud, ¿no? O en el multicloud, dependiendo si la empresa tiene una estrategia de distintos proveedores de nube pública. Eh, y algo que no aparece acá, pero también están los dispositivos IoT, ¿no? Muchas empresas ya están haciendo uso de estos dispositivos, ¿no? Generando información. Entonces, también tenemos datos que están en estos dispositivos, por lo general llamamos del edge, ¿no? Entonces, en esos dispositivos que podría estar por ejemplo, en el smartwatch, en el ejemplo de alguna empresa de transporte, en los camiones, en los trenes. Entonces tenemos datos distribuidos en distintas infraestructuras. Y finalmente, cómo tenemos que agrupar, ¿no? Todos estos datos para poder tener una estrategia que haga sentido, ¿no? Eso finalmente crea una fricción, ¿no? O por lo general lo que llamamos, ¿no? Equilibrar las necesidades, ¿no? No solamente del negocio que requiere agilidad, el tiempo para poder hacer toda disponibilizar y tener todos los recursos que sean necesarios para trabajar, ¿no? Y todo el tema de transformación que se está viviendo hoy día. Y por otro lado, las áreas tecnológicas tienen que soportar todo lo que es integraciones entre distintas infraestructuras, la parte de cómputo, almacenamiento, coste también, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cómo podemos unir, ¿no? Y equilibrar las necesidades del negocio con lo que finalmente tecnología nos puede entregar, ¿no? Pues bien, en ese futuro híbrido, ¿no? Lo que vemos es que las empresas están moviéndose en ese sentido, ¿no? No hay ninguna duda de eso, ¿no? Aquí hay una métrica, ¿no? Un reporte de esa fuente, ¿ok? Que lo pueden buscar o eventualmente podemos compartir en nuestra documentación, que nos dice eso, ¿no? Que el 57% de los entrevistados en esa muestra, ¿no? Que se realizó, sí están planificando, ¿no? Utilizar infraestructuras on-premises y también infraestructuras off-premises, ¿no? Lo que llamamos todo lo que es la nube pública, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay ninguna duda de que no estamos moviendo hacia allá, ¿no? Pero también comparten otra preocupación, ¿no? En ese reporte de Flexera del año pasado, ¿vale? El 73% de los entrevistados nos indican que están preocupados con el tema de la optimización de los costes en la nube pública, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente siempre puede quedar algún proceso ejecutando, alguna máquina que no se apagó, algún recurso que está todavía ejecutándose, ¿no? Entonces, es muy importante poder tener mecanismos que nos permitan ser económicos, ¿no? En la nube pública, ¿no? De poder utilizar de mejor forma cada uno de estos recursos, ¿vale? Pues bien, ¿cómo vemos ese futuro híbrido? Ahora un poco más aterrizado a lo que es el mundo de la analítica, ¿no? Lo que queremos es cualquier cloud, cualquier dato y cualquier aplicación, ¿no? Eso es lo que queremos desarrollar, ¿no? Cualquier nube es finalmente lo que hemos mencionado, ¿no? Nube pública, híbrida, privada, data center y el tema del edge que he mencionado, ¿no? Cualquier dato, no solamente los datos corporativos de la empresa, ¿no? Que podrían estar en CRM y alguna aplicación de ERP, ¿no? Pero también eventos en tiempo real, ¿no? Ya queremos trabajar con esos tipos de eventos, ¿no? O sea, por ejemplo, transacciones, temas de acceso a la plataforma corporativa de la empresa, ¿no? Por parte de los clientes. Bueno, queremos empezar a trabajar en tiempo real con esta información. Documentos y todo el tema de redes sociales también que ya hace tiempo se está trabajando en el mundo de la nube pública. Perdón, en el mundo analítico. Y cualquier aplicación también, ¿no? No solamente el tradicional, llamemos así, data engineering, que es procesar datos, generar información con sentido, ¿no? Algún modelo
de típico tradicional de Data Warehouse, pero empecé a trabajar con aplicaciones en tiempo real, aplicaciones operacionales, todo el tema de Machine Learning, ¿no? La última milla, como llamamos, ¿no? Entonces, en ese mundo híbrido, lo que vemos es eso, ¿no? Utilizar la infraestructura acorde a las necesidades que voy a teniendo en el tiempo, ¿no? De aplicaciones y los datos que se van empezando a trabajar a la medida que vamos evolucionando, ¿no? En el uso de analítica en la organización, ¿no? Pues bien, en ese futuro híbrido, ¿no? Lo que vemos es ese equilibrio, ¿no? Entre utilizar en la nube pública, ¿no? Perdón, no solamente en la nube pública, pero llamemos de nube, ¿no? No solamente el concepto de nube pública como tal, que está muy asociado, ¿no? Cuando hablamos nube, generalmente pensamos en nube pública, pero en la nube, que también puede ser una nube on-premises, ¿no? Hoy día ya es posible tener tecnologías de la nube, ¿no? Como contenedores, object storage y todo eso en la nube privada, ¿no? En el data center y con toda la parte on-premises como tal, ¿no? O más tradicional, ¿ok? Entonces, en la nube lo que buscamos es elasticidad, ¿no? De recursos, ¿no? Contenedores es una tecnología que nos permite ya poder trabajar de esa forma, ¿no? Todo lo que llamamos también de cargas de trabajo de características efímeras o transientes, ¿no? Como el lenguaje más conocido, ¿no? Que son cargas de trabajo que no tienen un patrón de utilización de recurso constante, va cambiando con el tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la nube también nos ayuda para ese tipo de carga de trabajo. Todo el tema de IoT, ¿no? Todos los que son dispositivos que están en el mundo real, están afuera de nuestro data center, utilizar la nube. En este caso, la nube pública es lo ideal porque nos permite integrar por medio de APIs o distintos otros protocolos, ¿no? Es mucho más fácil porque son infraestructuras que también están en el mundo exterior, ¿no? Vemos un gran movimiento de ambientes, hablando más específicamente de ambientes, todo lo que son ambientes bajos, ¿no? O ambientes no productivos en la nube también, ¿no? En este caso también en la nube pública. ¿Por qué? Porque son ambientes que no requieren la utilización constante, ¿no? Imaginemos un ambiente de test o de QA, ¿no? Donde finalmente ejecuto con alguna periodicidad esta carga de trabajo. Entonces, en ese sentido, también hay un movimiento hacia la nube, ¿no? Y para el mundo más tradicional, ¿no? Los on-premises, no todo lo que se llama la soberanía del dato, ¿no? Yo quiero mantener soberanía del dato, quiero asegurar que el dato está en mi data center, yo puedo trabajar, ¿no? En ese sentido, puedo utilizar este tipo de infraestructuras cuando tengo algún requisito de ese tipo, ¿no? Información sensible, por ejemplo, ¿no? Cargas de trabajo más persistente o que tiene un patrón de uso muy constante en el tiempo. A la infraestructura tradicional en ese sentido me ayuda, ¿no? Porque el consumo es constante, es predecible y de esa forma yo puedo estimar de mejor forma, ¿no? La infraestructura que voy a requerir, ¿no? Todas las partes, aplicaciones más tradicionales, más legacy, ¿no? Que las empresas van arrastrando con el tiempo, ¿no? También son candidatas a estar en el mundo más tradicional. El tema de coste también, obviamente, ¿no? Porque hace carga de trabajo más predecible, yo puedo estimar de mejor forma el coste y es muy probable que es mejor pagar un hardware, ¿no? Adquirir infraestructura que tenerla en el mundo de la nube pública en el esquema on demand, ¿no? Pues bien, en ese mundo híbrido, ¿no? Para analítica es un poco lo que vemos, ¿no? En ese sentido, digamos, cómo equilibramos las distintas necesidades, ¿ok? Igual vamos a entrar más en detalle en cada uno de ellos, ¿vale? Muy bien, yendo más allá de lift and shift, ¿no? Como he mencionado, en la nube pública tenemos la oportunidad de optimizar nuestra carga de trabajo, ¿no? Utilizar las infraestructuras, tecnologías nativas que han nacido en la nube y hacer una arquitectura interesante, ¿no? Que también tiene un objetivo de ser económicamente viable, ¿no? Que sea económica para la organización que lo está adoptando, ¿no? Lo que vemos es ese triángulo, ¿no? Lo que llamamos el triángulo de la nube híbrida y multicloud,
¿no? Lo que tenemos que equilibrar, muy similar, por ejemplo, al triángulo de proyectos o donde equilibramos coste, alcance y tiempo, ¿no? Aquí lo que tenemos es, en el mundo de la nube híbrida y multicloud, tenemos que equilibrar tres pilares, llamemos así, ¿no? Coste, ¿no? Que es muy importante. Sabemos que finalmente vamos a tener un consumo, ¿no? De estos recursos en la nube pública, pero que también hay un coste asociado por detrás, ¿no? Entonces es importante poder equilibrarlo. Todo el tema de agilidad, ¿no? Que nos puede dar la nube pública, finalmente muy interesante porque ya me acorta el tiempo de comprar hardware, implementarlo, disponibilizarlo en el data center. Finalmente con clics ya podemos tener recursos, sea una máquina, sea un servicio, una base de datos, lo que sea, ¿no? Y el otro punto interesante que es no se puede olvidar en el mundo híbrido y multicloud es el tema de la interoperabilidad, ¿no? Aquí lo que queremos combinar son no solamente infraestructuras cloud, pero también el cloud con nuestro data center, que nuestro data center también puede tener una nube privada. Entonces es muy importante poder equilibrar, no, perdón, poder integrar cada uno de estas infraestructuras, ¿no? Por ese tema de interoperabilidad es muy relevante, ¿no? Cuando empecemos a pensar en el mundo híbrido y multicloud. Pues bien, ¿cómo vamos a elegir nuestra infraestructura para cada uno de los casos de uso? ¿Vale? Eso es muy interesante porque realmente nos da un panorama de cómo deberíamos enfrentar, ¿no? Y definir esa infraestructura, ¿no? Para cargas de trabajo efímeras, llamemos así, ¿no? Donde no tiene un consumo de recursos constante, ¿no? Aquí seguramente la nube pública, ¿no? O nube pública multivendo o no, ¿no? Va a depender de la estrategia, ¿no? Que tenga la corporación, ¿no? Con los cloud vendors, no va a definir una infraestructura en ese sentido, ¿no? Una infraestructura off-premises, ¿vale? Porque en este caso yo no tengo un consumo constante de recursos, yo pido y finalmente voy requiriendo a la medida que sea necesario, ¿no? Dame un segundo. Para cargas de trabajo más constantes en lo que son el consumo de recursos, en este sentido, el tradicional data center, ¿no? Que podemos evolucionarlo a una nube privada también, es lo recomendable, ¿no? Porque es un carga de trabajo que me permite estimar de mejor forma el consumo y eventualmente también el coste asociado que va a tener, ¿no? Entonces, en la nube, en ese sentido, tener on-premises, ¿no? Es lo más indicado. Y hay algunas cargas de trabajo que son interesantes, que son compuestas, ¿no? Tiene una línea base, llamemos así, de consumo de recursos, pero tiene picos, ¿no? Por ejemplo, los típicos procesos batch mensuales o quincenales o semanales o lo que se haga al final de día, ¿no? Entonces tiene un consumo, picos de consumo que de cierta forma es posible predecirlo, ¿no? En este sentido, lo que podemos tener es justamente una estrategia híbrida. ¿Por qué? Podemos tener parte de la carga de trabajo en premises, ¿no? Que seguramente es la línea base, ¿vale? Y todo lo que son los picos, empezar a cubrirlos con infraestructuras off-premises, ¿no? Con la nube pública, ¿no? Entonces ahí lo que hacemos es justamente poder integrar, ¿no? No solamente la parte de datos, metadatos y procesamiento, ¿no? Tenemos que integrar todo el pipeline para que esas cargas de trabajo que son compuestas poder operacionalizarlas, ¿no? En distintas infraestructuras. Pues bien, ¿cuál es, qué vemos, ¿no? ¿Cuál es el resultado de eso, ¿no? Poder optimizar el TCO de digamos, que los proyectos sean viables, ¿no? ¿Vale? Dependiendo de la carga de trabajo, elegir el ambiente que sea adecuado para cada uno de ellos, ¿no? Utilizar tecnologías que no solamente están disponibles en la nube pública, pero que también hoy día es posible traer del mundo on-premises, ¿no? Como he mencionado, el tema de contenedores y object storage para lo que son cargas de trabajo analíticas ya están disponibles también para el mundo on-premises, ¿no?
extender las capacidades del data center, ¿no? Cuando sea necesario, ¿no? Un concepto que llaman bursting, ¿no? O sea, tomar cargas de trabajo que son efímeras, ¿no? Y llevarlas al mundo de la nube pública, ¿no? Eso es muy interesante, ¿vale? Y a partir de ahí empezar a comparar, ¿no? TCO entre distintos cloud vendors, ¿no? Aquí entra un concepto que es los acuerdos que tengan las empresas con los cloud vendors, ¿no? Entonces, yo al tener la flexibilidad de poder moverme entre las distintas nubes, me permite controlar, ¿no? De mejor forma cómo el proveedor de nube que voy a elegir, ¿no? En ese sentido, ¿vale? Y poder evitar lo que llamamos un lock-in, ¿no? Con un posible cloud vendor. Entonces, de esa forma, como al poder controlar la carga de trabajo y poder utilizar todas las tecnologías nativas de la nube pública, me permite mover, ¿no? Cuando sea necesario. Pues bien, entonces lo que hemos definido ahí es en esa estrategia todo lo que son plataformas on-premises, ¿no? Poder utilizar, por ejemplo, con datos sensibles, ¿no? Y donde la carga de trabajo tiene es posible predecir, ¿no? El consumo de recursos, ¿no? De estas cargas de trabajo. En la nube pública, por el otro lado, todo lo que son cargas de trabajo efímeras, ¿no? Donde es más difícil, llamemos así, ¿no? Predecir la demanda de recursos que va a tener, ¿vale? Y para ya trayendo lo que son la nube privada, empezar a traer todas esas tecnologías de la nube, ¿no? Que nos permite al mismo tiempo trabajar con carga de trabajo que tiene un baseline, ¿no? Que son de características compuestas, ¿no? Que tiene un baseline, pero que también tenga los picos de recursos que lo pueda finalmente combinar, tanto con tecnologías para private cloud como en la nube pública. Pues bien, ya entendiendo todos estos conceptos, vamos a ver con Cloudera Data Platform cómo podemos ir a esa estrategia híbrida, ¿no? Y multicloud. Pues bien, lo que finalmente tenemos acá es un mapa, una matriz, ¿no? Que nos permite identificar los distintos pilares para la analítica, ¿no? Los distintos aspectos cuando quiere ejecutar una carga de trabajo analítica y dependiendo de la infraestructura, lo que vamos a necesitar, ¿no? En este caso, CDP utiliza en la nube pública todo lo que son los tecnología nativa de la nube, ¿no? Para almacenamiento, Object Storage, los S3, ADLS y otros, ¿no? Google Cloud Storage, ¿no? Y para la nube, para el mundo on-premises, el tradicional HDFS, ¿no? Que conocemos, y Ozone, que es un Object Storage, pero para el mundo on-premises, ¿no? O sea, lo mismo que tengas el S3, el ADLS, pero ya para el mundo on-premises. En la nube pública para cómputo utilizamos contenedores nativos, ¿no? de la nube pública, EKS, AKS y otros. Y también utilizamos parte de la plataforma sobre IaaS también, ¿no? Algunos servicios muy puntuales para gestión de metadatos lo utilizamos sobre IaaS. Y para el mundo on-premises utilizamos el tradicional bare metal o máquinas virtuales, pero también ya podemos utilizar contenedores, ¿no? O sea, todo el carga de trabajo efímera también podemos apalancarnos de contenedores para el mundo on-premises. En la parte de gobierno es muy interesante porque tenemos un componente que se llama SDX, que lo que nos permite es justamente gobernar los datos en un solo punto, ¿no? Y ese componente es el mismo para la nube pública como para el mundo on-premises, ¿no? Entonces no necesitas ningún esfuerzo de integrar cada una de estas cargas de trabajo, ¿no? En ese sentido, porque una vez que tú defines tus metadatos, metadatos, seguridad y gobierno, esto puede interoperar entre las distintas nubes, ¿ok? Y otro punto interesante es la parte de aplicaciones también, ¿no? Como tenemos un solo runtime, un solo core, ¿no? Eso nos permite ejecutar la carga de trabajo en el mundo on-premises como también en la nube pública en un solo punto, ¿no? Sin necesitar reescribir mis cargas de trabajo, ¿ok?
Pues bien, entonces en ese sentido, la interoperabilidad lo vemos acá, ¿no? Tenemos una sola consola de administración, ¿no? Tanto para el mundo on-premises como para el para el mundo de la nube pública, ¿ok? Un solo runtime, eso, eso lo que hace es que no necesitamos reescribir y adaptar nuestro código para distintas infraestructuras y tenemos una sola gestión de metadatos, ¿no? Tenemos un solo lugar donde finalmente lo que vamos a hacer es gestionar nuestros metadatos, nuestra seguridad, nuestro gobierno y finalmente interoperar entre las distintas infraestructuras que sean necesarias, ¿ok? Pues bien, ¿cuáles son los casos de uso que podemos desarrollar en el mundo híbrido y multicloud desde una perspectiva de cargas de trabajo analítica, ¿no? Pues bien, la primera, con CDP lo que podemos hacer es ese burst to cloud, ¿no? Estos picos de consumo, llevarlos a la nube pública, ¿no? Por medio de herramientas como Workload Manager y Replication Manager, que lo que hace, la primera es identificar la carga de trabajo que requieren, ¿no? Que son candidatos a llevarla a la nube pública, ¿no? Entonces, poder identificarlas, el primer paso. Y el segundo paso es poder replicar esta carga de trabajo, ¿no? A la nube pública, ¿no? ¿Cómo replicamos? No solamente los metadatos, pero también toda la parte de esquemas, ¿no? Definiciones de datasets, políticas y el linaje, llevarlo a la nube pública, ¿no? Entonces, de esa forma yo puedo interoperar las distintas infraestructuras que estoy utilizando, ¿no? Y finalmente la nube pública, utilizar los servicios analíticos como Machine Learning, exploración de datos, Data Warehouse o otros tipos, ¿no? de servicios analíticos. Un segundo caso de uso interesante, la parte de datos en tiempo real, ¿no? Poder ingestar no solamente datos en el mundo on-premises, pero también utilizar un componente que se llama Stream Replication Manager, que lo que nos permite llevar los datos en tiempo real a infraestructuras en la nube pública, ¿no? Entonces, de esa forma, los clases de Kafka, ¿no? Que finalmente es la tecnología que utilizamos para todo lo que es movimientos de datos en tiempo real, podemos tenerlos en un esquema de disaster recovery, pero también ya empezar a realizar procesos analíticos también en esa infraestructura en la nube pública. Un tercer caso de uso que es muy interesante, muy similar al segundo, en este caso, pero más orientado a lo que datos ya almacenados, ¿no? Como tal, no en movimiento, es la parte de ambientes de disaster recovery, ¿no? Que por lo general las organizaciones tienen un otro data center con costes asociados y todo eso en otro lugar, es poder finalmente disponibilizarlo, ¿no? En la nube pública. Entonces, de esa forma, el TCO no es muy interesante porque yo ya no necesito tener un data center dedicado solamente para datos que eventualmente voy a necesitar acceder o no, ¿no? Es un poco el racional por detrás de lo que son los ambientes de disaster recovery. Y un último caso interesante es lo que son las nubes privadas, ¿no? Poder ahí combinar infraestructuras tradicionales, bare metal o virtuales, ¿no? Máquinas virtuales, con todo lo que son contenedores para el mundo on-premises, ¿no? Entonces, esta carga de trabajo que son candidatas a llevarlas al mundo de la nube pública, ¿no? Utilizando contenedores, también es muy interesante, ¿no? Porque todo lo que se desarrolla a nivel de almacenamiento y metadatos en el bare metal, en la infraestructura tradicional, yo puedo apalancarla con tecnologías on-premises, ¿ok? Pues bien, la verdad fue un gusto haber presentado en este evento, ¿vale? Espero que puedan entender un poco más de cómo es el racional por detrás del mundo híbrido y multicloud. Y pues bien, si tienen alguna duda, encantado, yo voy a estar en la sala de networking, en la sala 2, ¿ok? Y podemos hablar por ahí y discutir cualquier tema que tengas necesidad, ¿ok? Muchas gracias.